¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar este curso de capacitación y entrenamiento en lo que es asistente técnico en proyectos productivos agropecuarios. Como nosotros tenemos conocimiento, el Estado peruano promueve el desarrollo económico territorial a partir de una serie de estrategias que viene implementando. Entre una de las tantas están los proyectos productivos. Y cuando hablamos de proyectos productivos, nos referimos a dos esquemas principales promovidos por el Estado peruano y que también tienen que ser considerados por otras fuentes de intervención. Es los proyectos de inversión pública en el marco de proyectos productivos y el otro es en el marco de planes de negocio. Indistinto a cuál sea la orientación de la propuesta de intervención con participación o no del Estado, estos proyectos productivos tienen características particulares que nosotros tenemos que conocer y parte de estas características es la incorporación de profesionales orientados a la ejecución física y económica de componentes relacionados al desarrollo y al logro del servicio que se pretende generar. Es dentro de este contexto que se va a apreciar la participación y sobre todo se va a destacar la importancia de las actividades que realiza el asistente técnico, que van a ser fundamentales para que un proyecto productivo dentro del esquema de inversión pública o dentro del esquema de planes de negocio pueda orientarse apropiadamente y sobre todo pueda tener los resultados que se esperan. En ese sentido, se ha planteado que el curso que vamos a desarrollar a lo largo de estas 2 semanas esté dividido en dos sesiones o en dos módulos. La primera de ellas, en que vamos a ver nosotros todo lo relacionado a los aspectos generales de los proyectos productivos y también vamos a hablar sobre las características principales de los asistentes técnicos en este marco de proyectos, es decir, de los proyectos productivos. Y finalmente vamos a hablar algo sobre los diferentes métodos, aquellos más relevantes, que se pueden implementar en el proceso de gestión del trabajo del asistente productivo, del asistente técnico. En la sesión número 2 que vamos a desarrollar la semana siguiente, vamos a hablar sobre una estrategia importante que se plantea dentro de esta concepción técnica de intervención de los proyectos productivos. Y esta va a ser las escuelas de campo. Y en esa oportunidad nosotros vamos a definir o vamos a acercarles a todos ustedes unas definiciones importantes que muchas veces se ha verificado ya de que no son tomadas en cuenta por parte de las entidades ni de los actores que están encargados de la implementación de los mismos. Eso hace, pues, evidentemente que toda esta estrategia de planes de negocios enmarcados o intervenciones en general enmarcados dentro de la estrategia también de la gestión de los recursos naturales no se pueda ver implementada apropiadamente, ¿no? Porque siempre va a existir esta prevalencia de los riesgos ante eventos naturales, llámese inundaciones, movimientos telúricos o también, ¿no? Situaciones extremas del aspecto ambiental. Entonces, en la sesión número 2, nosotros nos vamos a orientar principalmente a una estrategia que de acuerdo a nuestros lineamientos técnicos normativos es recomendada, ¿no? Es las escuelas de campos. Y dentro de esta nosotros vamos a ir viendo una serie de características que tenemos que considerar en torno a ellas. Un aspecto principal de los proyectos productivos es que
todos ellos van a estar enfocados al incremento de las utilidades por parte de los beneficiarios. Este incremento de las utilidades va a ser resultado de un incremento a su vez de las capacidades técnico-productivas por parte de los beneficiarios, que se van a ver traducidas posteriormente en rendimientos incrementados en base a los promedios estandarizados, también en incrementos de la calidad del producto que se van a ver reflejados en incrementos competitivos. Adicionalmente, es importante recordarles, ¿no? Porque ya la mayoría de ustedes tiene cierto alineamiento y cierta vinculación con los proyectos productivos, que estos proyectos productivos siempre están alineados a la percepción de los beneficiarios. Básicamente se puede entender que es sumamente complejo que un proyecto productivo pueda establecerse y pueda tener el esquema de sostenibilidad necesaria si es que éste no ha logrado previamente un nivel de compenetración con su entorno. Y eso va a definir en varias oportunidades que el proyecto productivo principalmente pueda tener los efectos esperados, porque parte de los beneficios generados con el proyecto productivo se van a traducir en implementación de esquemas o de estrategias orientadas a la protección de la sociedad en conjunto. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que los proyectos productivos tienen una orientación netamente territorial. Esto debido a que los predios de explotación o los predios de aprovechamiento de ciertas estructuras o de ciertos componentes requieren la autorización de algunas otras entidades o niveles. Sin embargo, ¿no? Nosotros tenemos que recordar y tener presente que hay características determinantes de algunos de estos tipos de proyectos que incluso según nuestro acomodamiento normativo no requieren la previa aprobación o la previa actualización de ciertas entidades del ámbito nacional. Entonces, todo ese espectro de situaciones generan pues unas condiciones muy particulares en los proyectos en la ejecución de los proyectos productivos. Además de eso, debemos tener presente que el eje sobre el cual eh, desarrollan sus interacciones los proyectos productivos es el componente gravitacional, es decir, cuál es la velocidad media, ¿no? Que se percibe o que se entiende dentro de un conjunto de pobladores, para que en función de eso nosotros podamos establecer las medidas de dispersión y de concentración. Además de ello, se tiene que tener en cuenta que las entidades técnicas y normativas han definido las características para que un servidor o un funcionario público pueda acceder a, a este reconocimiento. Parte de estos esquemas están vinculados al conjunto de componentes que un proyecto productivo puede generar. En primera instancia, los proyectos productivos, por naturaleza, van a generar siempre procesos de capacitación, entrenamiento y asistencia técnico-productiva, es decir, los proyectos productivos van a estar vinculados a la implementación de estrategias de
fortalecimiento de capacidades a nivel grupal, donde vamos a poder encontrar los cursos, charlas, talleres, etcétera, y también a nivel individual, donde obviamente vamos a encontrar algunos aspectos más específicos. Además de esto, los proyectos productivos siempre van a contemplar, ¿no? La implementación de una serie de estrategias que garanticen que el producto pueda tener un mejor acceso en el mercado. Eso considerándolo únicamente desde el plano, digamos, netamente institucional. Pero si ya lo consideramos desde un plano netamente territorial, no vamos a encontrar que el proyecto productivo tiene que generar obligatoriamente una serie de beneficios para la entidad responsable de la prestación del servicio, es decir, para la entidad denominada Dirección Regional o Gerencia Regional de Agricultura o las dependencias afines a estas como son las agencias, ¿no? Entonces, en ese contexto de ideas, nosotros podemos plantear pues que los proyectos productivos van a encontrarse fuertemente ligados a aspectos externos, aspectos endógenos de la intervención y también aspectos exógenos de la misma. Dentro de estos aspectos endógenos, se va a poder identificar la generación de algunas situaciones particulares. Primeramente, que estos proyectos productivos van a estar orientados a generar mejores condiciones en las entidades prestadoras del servicio, es decir, en el gobierno regional o en la Dirección Regional Agraria, o la Gerencia Regional Agraria y las dependencias vinculadas a esto. Parte de estos esquemas van a estar relacionados a, digamos, estrategias bastante comunes. Una de ellas va a ser la implementación o el equipamiento de la unidad o de la entidad. Para ello se va a considerar la adquisición de vehículos, de movilidad, de vehículos menores, vehículos mayores, también de equipamiento a través de maquinarias y equipos. Otra estrategia que se va a poder implementar es la de generación de instrumentos o herramientas de post-inversión o de preinversión. Llámense esto estudios, planes de negocios, lo que querramos. Dentro de estos, la propuesta de recuperación se va a materializar. Otro va a ser los activos estratégicos vinculados a la prestación de servicios, como es la asistencia técnica. Sabemos todos, pues, que la asistencia técnica es una actividad fundamental en todos los proyectos donde se pretende desarrollar capacidades en la población beneficiaria. En este caso particular de este tipo de proyectos, serán pues capacidades técnico-productivas. Entonces, para nosotros poder facilitarles el acercamiento y el logro de esas capacidades, nos vamos a generar toda una serie de estrategias. Y después también tenemos la actividad relacionada a la generación de infraestructura o de ambientes, ¿no? Llámese esta módulos productivos o módulos de validación, áreas de protección, etcétera. Estas van a constituirse en ámbitos territoriales específicos y especiales sobre los cuales la entidad va a implementar una serie de acciones orientadas
en primera instancia, a preservar esas condiciones naturales y en segunda instancia, a generar espacios definidos. Cuando hablamos de espacios definidos, básicamente nos referimos a espacios característicos y estas características comunes son distintas entre cada una de las entidades, sin que ellos les reste capacidad de integración, ¿no? Entonces, dentro de estas últimas estrategias vamos a contar pues con la contratación de especialistas, de consultores, de promotores y también, ¿no?, de la implementación y ejecución, si queremos, de módulos demostrativos. Pero estos módulos demostrativos van a tener ciertas particularidades. Una de ellas va a ser que no deben de tener capacidad de producción comercial. Otra característica va a ser que no se puedan incorporar a sistemas de postproducción relativamente complejos, ¿no? Más allá de aquello que pueda ser presentación o este empaque final. Sin embargo, y esto sí es importante, muchas veces se entiende mal que el lineamiento técnico específico de nuestro sistema de inversión pública limita que las entidades puedan acceder a algunos beneficios directos por este tipo de proyectos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Ahí están viendo ustedes en la lámina que actualmente están viendo, que se pueden generar a favor de la unidad productora, es decir, a favor de la agencia agraria, de la gerencia o dirección regional agraria o algún otro establecimiento de gestión subnacional, ¿no? Un instituto de ámbito regional, un instituto de ámbito pluriprovincial, lo que fuese. Igualmente, todos ellos van a tener que ceñirse a esta misma estrategia para validación de sus derechos o de sus exigencias, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser bastante cautos. ¿En qué sentido? En el sentido que tenemos que orientar a los beneficiarios. Los beneficiarios cuando se ven frente a estas estrategias de planes de negocio o de proyectos productivos, ellos siempre parten lamentablemente, dicho sea de paso, ¿no?, de información tergiversada intencionalmente, ¿no? Donde les indican, en algunos casos, que hay unos topes de aporte financiero que ellos deben de cubrir y que sobre eso ya no es responsabilidad suya cuando no es así. Igualmente se les indica que hay un periodo de reserva, un periodo de espera para que las poblaciones que se puedan ir afincando puedan tener o puedan acceder a las consideraciones o las características más favorables, ¿no? Entonces, siempre tenemos que considerar estos aspectos. En cuanto a cómo se vincula la asistencia técnica con la ejecución del proyecto. Lo primero que tenemos que recordar es que la ejecución de un proyecto de inversión pública, sea en el ámbito estatal o en el ámbito privado, tiene que comprometer siempre a un profesional, ¿no? Este profesional, para el caso específico de la residencia, va a venir a ser el residente que dependiendo de la naturaleza, la complejidad del proyecto, puede asumir características de residente del proyecto o también puede restringirse al residente de la obra. Más allá de eso, el residente va a tener una serie de competencias que le van a permitir implementar una serie de estrategias orientadas al acomodamiento de la normatividad vigente. Estas son algunas de las responsabilidades que le competen al residente técnico. Vamos a distribuirlas estas en función a aspectos administrativos, económicos, operativos y técnicos.
Esta distribución se entiende que es la que se acomoda mejor a las características propias de la institución. En el ámbito económico, lo que se va a considerar importante a través de la residencia y de demás participantes va a ser la presentación de metrados y valorizaciones en los plazos establecidos, así como también dentro de estos la actualización de los costos unitarios, además de los reajustes de relacionados a la preliquidación y la liquidación. También vamos a tener competencias administrativas. Siempre que se habla de competencias administrativas en el plano de la elaboración de algún instrumento, se tiene que tener en cuenta que estos muchas veces por la naturaleza propia de la región requieren algunas atenciones especiales, ¿no? Y se tiene que considerar esas salvedades para que no pueda manifestarse, no pueda plantearse alguna información inconsistente o faltante. Más allá de eso, se entiende pues que la residencia tiene cierta o va a tener un nivel de responsabilidades sobre todos los que participan. Responsabilidades de tipo operativo como también de tipo técnico, ¿no? En este punto ya no va a existir responsabilidades de tipo administrativo, si existe van a ser muy limitadas porque es muy probable que se encuentren en un proceso de verificación o algo similar. También es importante manifestarles que parte de estas responsabilidades van a estar relacionados a los ámbitos administrativos. Cuando nosotros nos incorporamos a un proceso de residencia y de supervisión eh, de, de proyectos productivos, tenemos que tener claramente establecido que en el mejor de los casos vamos a encontrar material pigmentado para el desarrollo de estas características y si no, nosotros vamos a ser quienes tengamos que desplegar todo ese conjunto de esfuerzos para generar la identificación visual respectiva y además el facilitamiento, el aprovechamiento de la respuesta fisiológica apropiada. En ese contexto de ideas, siempre es importante que los diferentes profesionales relacionados a este, a estas circunscripciones puedan contener esta información. Parte de esta información va a estar relacionada a los avances de metrados, de las valorizaciones, como también a los resultados provenientes de los registros sanitarios, ¿no? Entonces, es relevante que ustedes puedan verificar que no hayan discordancias, ¿no? Sobre todo para que puedan eximirse de posteriores atenciones a este esquema. En el ámbito técnico, las responsabilidades de la residencia están relacionadas a la gestión de la calidad del producto o del servicio adquirido y que estos respondan a las exigencias particulares. Además de eso, se entiende que hay una contribución importante de parte de estas entidades estelares que van a descargar sobre sus unidades biológicas parte de esta infraestructura vinculada principalmente al componente áurico, ¿no? Y este componente áurico tiene sus ventajas frente a los otros componentes, ¿no? Relacionados a la capacidad de retención de semillas, a la facilitación de procesos de pérdida de humedad o incremento de humedad. Eso, en todas formas, a nosotros siempre nos garantiza y nos conforta, pues, que haya cierto nivel de tecnificación en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la asistencia técnica va a estar circunscrita a estas
a estos ámbitos, ¿no? Una responsabilidad administrativa y económica que, dicho sea de paso, se va a orientar a generar información apropiada para el proceso de liquidación financiera. Luego vamos a tener una responsabilidad económica y técnica que se va a orientar para justificar o para alcanzar información detallada en el proceso de certificación eh, financiera. Ya no es económica, sino financiera. Entonces, como se puede apreciar, la responsabilidad de la residencia y también de la supervisión, que lo vamos a ver en unos instantes, van a tener un fuerte vinculamiento con el proceso de maduración, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la residencia. En cuanto a la supervisión, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la supervisión, al igual que la liquidación, es un conjunto de actividades que están orientadas principalmente a la implementación de todo lo que indica el proyecto, pero adecuándolo a aspectos normativos, técnicos y administrativos, en ese orden. Primero, el aspecto normativo, es decir, no se puede generar ningún tipo de propuesta que no esté adecuada al marco normativo. El segundo aspecto va a ser el técnico, es decir, que no se puede plantear ninguna estrategia que no se pueda corresponder con una estrategia de otras poblaciones. Luego tenemos el aspecto técnico, en el cual el residente, el supervisor, perdón, va a facilitar al residente que tome el inicio en las partidas, considerando pues que hay un margen de superioridad. Pero algo que sí tenemos que tener siempre en cuenta es que la residencia no cumple roles de fiscalización, ¿ya? Es más, la residencia no está concebida en ese sentido. Es decir, la residencia no puede estimar cuáles son los montos de sanción que se les puede aplicar, ¿no? La sanción va a disponer de ello. Sin embargo, sí, la residencia va a tener esa connotación. Ahora, existen topes para lo que es la asistencia técnica, la supervisión, etcétera. No existen topes, ¿eh? Esto va a estar en función a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. Obviamente, lo que sí va a marcar una diferencia es el expertise específico del docente. Si un docente tiene amplia experiencia en lo que es el curso de aritmética, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente sus alumnos o los alumnos le reconocerán dicho expertise y solicitarán alguna fecha especial para poderlo hacer. Luego tenemos la supervisión. A diferencia de la residencia, la supervisión generalmente se ubica en las partes bajas de la floresta o de la maleza. Y teniendo en cuenta que va a ser una maquinaria propulsada por el diésel o petróleo, se va a generar un proceso de contaminación que luego vas a tener que reconsiderar para que puedas alcanzar los objetivos. Pero más allá de eso, el expediente o la supervisión dentro del expediente técnico va a ser una estructura que te va a permitir a ti siempre mejorar y afinar tus propuestas, de modo tal que éstas estén mejor elaboradas y también recojan de una mejor forma las características importantes que los marcos normativos nos están asignando. Hay que tener presente que ninguno de estos esquemas que se les está planteando, se les viene exigiendo, son simplemente por antojo o por voluntad de alguna entidad, ¿no? Sino que responden a la necesidad de la organización y en su conjunto. Entonces, el supervisor en la práctica va a tener funciones netamente de acompañamiento, de orientación, de dirección.
¿no? Entonces no va a tener funciones relevantes dentro del esquema. Ahora, para nuestro caso particular, la normativa vigente todavía considera que la supervisión no puede ser asumida o por un supervisor o por un inspector, dependiendo de la disponibilidad de profesionales y de la disponibilidad de los mismos para poder incorporarse en estos procesos. Más allá de eso, la supervisión va a cumplir un rol fiscalizador sobre la implementación de procedimientos apropiados para la gestión de recursos hídricos, ¿no? No desperdiciar el agua y otros aspectos similares. En ese sentido de ideas, nosotros tenemos que reconocer que, de acuerdo y en acomodo al marco normativo, tenemos dos figuras que pueden ejecutar la supervisión. Una es el supervisor y otro va a ser el residente. Básicamente, la diferencia entre uno y el otro va a estar vinculada a la relación que mantienen con la entidad. Mientras que en el caso de los proyectos eh, o en el caso de los proyectos donde la institucionalidad no se puede determinar rápidamente, se designará un supervisor. Pero en los casos donde la institucionalidad y su responsabilidad se pueda definir fácilmente, se designará a un inspector. Además de eso, el inspector siempre va a ser pues un profesional que forma parte de la entidad, ¿no? Mientras que el supervisor no. El supervisor puede ser un profesional que forma parte de la entidad, pero generalmente es un profesional que no está vinculado directamente con la entidad. Entonces, se tiene que determinar eficientemente ese proceso y se tiene que definir el mismo. Además de eso, hay ciertas características adicionales que se consideran importantes. Una de ellas, por ejemplo, es pues que la residencia, o perdón, que la supervisión o la inspección básicamente controlan el desarrollo de las actividades de la residencia. Pero este control no es netamente figurativo, ni mucho menos es un control netamente orientado a la generación de situaciones, sino es un control orientado al perfeccionamiento de las actividades que desarrolla la residencia. Esto es importante establecer porque de estas va a determinarse muchas veces la optimización de los procesos de inversión. Ahora, la residencia, al igual que la supervisión, tiene una serie de acciones que se tienen que cumplir para garantizar el control, el proceso de control. Y este proceso de control puede discriminarse en cuatro ámbitos, ¿no? El ámbito de temporal, que es el control de plazos, el ámbito económico, que es el control de precios, el ámbito cualitativo, que es el control de calidad, y el ámbito normativo, que es el control contractual. En cada uno de ellos, la entidad solicitante, la entidad recurrente, va a considerar dos principales parámetros que le competen a cada caso, ¿no? Por ejemplo, el primero le compete la revisión y conformidad del documento de adquisiciones, el avance de metrados de avance, el reajuste de adicionales y deductivos, los mayores gastos generales y la liquidación de los contratos. Entonces, una vez que la entidad toma conocimiento de este apercibimiento, ¿no? Simplemente procede a dimensionarlos apropiadamente y también de consultarlos con los profesionales responsables del proceso, ¿no? Es decir, los docentes que estaban encargados de alguno de estos. Considerando todo este espectro amplio de información, la entidad va a plantear su propuesta. Generalmente el planteamiento de la propuesta es la de rechazo a los presuntos que se le está asignando, ¿no? De desentendimiento, de displicencia en cuanto al control de los procesos de asignación de registros y otros más.
Un aspecto relevante entonces va a ser siempre la revisión y el control de la documentación que se viene generando en cada una de las instancias, ¿no? Esto es fundamental porque va a permitir y va a permitirnos al mismo tiempo establecer la idoneidad de nuestro trabajo en cuanto a los reportes que se puedan generar resultantes del incumplimiento de algunas actividades o algunas funciones por parte de los estudiantes, ¿no? Sin estas, nosotros no podemos generar este tipo de información y mucho menos poder plantear algún tipo de sanción o algún tipo de apercibimiento. Uno de los elementos importantes en el proceso de ejecución de los planes o de los proyectos productivos va a ser la participación del asistente técnico, que dependiendo de la conceptualización, incluso dependiendo de los ámbitos donde se va a desarrollar, este va a tener necesariamente que recurrir a algunos procedimientos, ¿no? Genéricos, ¿no? Llámese capacitaciones grupales, llámese capacitaciones individuales. Pero además de eso, esta estrategia va a permitir que las entidades que tengan capacidad de resiliencia, ¿no? Sobre todo, puedan afrontar de una mejor forma e irse incorporando a procesos de mayor aprendizaje o de mayor contexto competitivo, ¿no? Para la resolución de los mismos. Eh, Además de eso, hay que tener en cuenta un aspecto relevante acá, ¿no? Es este, la consecución programada y escalonada de ciertos aspectos productivos. Uno de ellos importante, ¿no? Es la ciencia técnica. Ya en esos supuestos donde la entidad o el líder de la organización no pueda compartir ciertas opiniones, se entiende que estas van a ser orientadas a través de los lineamientos técnicos generales. Otro aspecto importante relacionado al perfil del asistente técnico es las características que éste tiene que cumplir, más allá de que si es responsable o que si dicta bien, no dicta bien, que usa bien o que no usa bien. Hay un aspecto netamente formativo relacionado a sus beneficiarios, ¿no? Entonces se tiene que evaluar en ese contexto de ideas. En este caso particular, el asistente técnico, pues, nos comparte cuál es el aspecto relevante dentro de su espacio de intervención, vinculado a características organizativas, de responsabilidad administrativa y también proactivas. Parte del perfil profesional que se requiere en el asistente técnico va a ser pues que tenga un conocimiento bastante amplio y bastante detallado de los sistemas de producción del producto. Además de eso, se va a verificar, ¿no? Pues que este asistente técnico pueda comprometer su participación en la propuesta educativa a lo largo de un periodo académico. Entonces, estos son los aspectos de interés. Adicionalmente, se considera importante que el asistente técnico tenga ciertos conocimientos específicos, principalmente relacionados a la actividad productiva característica de la zona, ¿no? Si es cultivos de labranza mínima, contagio y otros parecidos, o es un cultivo convencional. A partir de esto se va a poder definir, ¿no? El conocimiento, la metodología de capacitación y también, ¿no? Que se va a considerar importante que el asistente técnico, si bien es cierto, no domine el idioma local, al menos que tenga una comprensión relativamente acertada o real de aquello que se comenta.
También es importante destacar, pues, que dentro de este espectro, ¿no? Se considera relevante la participación de los beneficiarios para cumplir una serie de directivas, una serie de recomendaciones que se vayan a ir planteando. En términos simples, el asistente técnico debe de tener disposición para trabajar en grupo. Igualmente debe de demostrar que tiene y existen habilidades y capacidades de comunicación horizontal, así como también, ¿no? que hay capacidades de síntesis y simplificación de los de componentes relativamente complejos, vinculados principalmente a procesos productivos, ¿no? Hay una serie de reactivos que se van modificando, que van considerando su variación en determinados periodos de tiempo. Y en la medida que nosotros no dispongamos de esa información, pues vamos a estar algo retrasados, ¿no? Entonces, este es un aspecto también importante. Otro aspecto importante que tiene que conducir el residente o el asistente técnico está relacionado a todo lo que compete a la implementación de sus actividades dentro del campo, ¿no? Primeramente, el asistente técnico va a ser un profesional que va a representar a una institución y que además va a guardar ciertos esquemas de comportamiento. En ese sentido, se le recomienda pues que vaya a variar esto, ¿no? Más allá de eso, dentro de estas funciones del asistente técnico, hay algunas que son relevantes, ¿no? Vinculadas principalmente a la disposición energética. Una de ellas, por ejemplo, es la característica del agua que puede llegar almacenada desde acá hasta la otra ciudad de Concepción, ¿no? Otro similar es la característica relacionada al acompañamiento, ¿no? Hasta un punto definido. Además de esto, es importante establecer pues que la asistencia técnica y la capacitación grupal van a ser siempre estrategias que permiten la participación de un conjunto relativamente amplio, relativamente apropiado de beneficiarios. Eh, Otra función que va a cumplir este asistente técnico va a estar relacionada a la propuesta de capacitación y entrenamiento, toda vez que él va a ser un actor fundamental de estos procesos. Él mismo también va a poder plantear ciertas modificaciones o si quiere ciertas adecuaciones, de modo tal que la infraestructura pueda contener y pueda soportar a quienes demandan su protección. Otra función va a ser la de organizar y coordinar y ejecutar actividades diseñadas y enfocadas dentro del plan de negocio, ¿no? Estas son muy específicas, consideran aspectos de elaboración del plano, del material, la ejecución de la propuesta y finalmente la presentación del resultado final. Sin embargo, es preciso indicar en este punto, ¿no? que la propuesta final que se vaya a generar tiene que estar circunscrita a la problemática ampliada presentada por la entidad. Otro aspecto fundamental, ¿no? es la elaboración de informes periódicos. El asistente técnico, dependiendo de las modalidades y también dependiendo de ciertas características, va a encontrarse en situaciones en las cuales se le va a recomendar la incorporación de oxígeno y algunos otros medicamentos, ¿no? Esto ya con la finalidad simplemente de balancear o de equipar procedimientos, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema de ideas, se entiende pues que estos profesionales no van a poder participar. Sin embargo, además de estas funciones, tanto de la coordinación de concepción como del asistente técnico de acción, se tiene que tener en cuenta algunas otras apreciaciones, como son los métodos de trabajo que se pueden implementar. Indistintamente a si la inversión está sujeta a un deslizamiento, qué sé yo, ¿no? Se debe de buscar rescatar esta información
a partir de la visita a algún otro espacio, a algún otro lugar, ¿no? Sin embargo, esto queda a discreción ya de los responsables. Dentro de los métodos de asistencia técnica vamos a encontrar un método importante que es la asistencia técnica individualizada, que nosotros lo conocemos generalmente como capacitación. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje bidireccional, es decir, proviene de quien les enseña, quien les instruye y se devuelve a este mismo. Eh, Considerando estos aspectos, ¿no? El ámbito local, Concepción va a poder implementar estrategias relacionadas a la capacitación grupal a través de talleres, también a través de días de campo y finalmente de charlas y pasantías. La diferencia fundamental entre uno y otro va a venir a ser el estándar de rendimiento y además, ¿no? El cumplimiento de ciertas actividades. Esto se va a tener que plasmar en un documento que se va a tener que poner en conocimiento de las entidades competentes, sobre todo de aquellas que están relacionadas a la verificación de esta documentación. Eh, Importante mencionar que otra actividad de capacitación grupal va a ser la pasantía. Esta pasantía considera importante la visita a un espacio privado, los participantes, un espacio de ámbito común, donde pueden recabar información relacionada a su interacción laboral, ¿no? De modo tal que puedan establecer si esta es la adecuada, está en peligro o básicamente ya está casi en desuso. Otra metodología, o mejor dicho, esta metodología de la pasantía tiene una serie de procesos, una serie de esquemas que se consideran que deben de ser implementados apropiadamente, ¿no? Sin embargo, este esquema requiere algo más de inversión porque los pasantes van a estar mínimamente un par de días, ¿no? Finalmente tenemos algunos materiales, herramientas y métodos empleados, ¿no? Entre las principales herramientas tenemos el cuaderno de campo donde se va a incorporar información relevante, tenemos las fichas de asistencia técnica, donde se va a conducir el proceso de visita. Si no hay visita, se pondrá que no, si no, se pondrá que sí. Luego tenemos la navaja multiusos. También tenemos el vademecum de plagas y enfermedades. Y finalmente, dos documentos más, que es el vademecum de insumos de control sanitario y el kit de evaluación rápida. Son instrumentos que nos permiten a nosotros desarrollar procesos de verificación sanitaria en el esquema de la producción competitiva de una serie de productos que tengan o no vinculamiento directo o indirecto con cadenas productivas competitivas o que están en procesos de alcanzar niveles de competitividad. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT y algunos materiales se los voy a compartir a través de la escuela. Muy buenas noches con todos. Permiso.